Pastor Reinaldo, el Señor me lo bendiga. Bendiciones para su esposa, para todo el liderazgo y para todo el ministerio en este aniversario maravilloso. ¡Qué bendición! Mucujepe, 6 años, el Vigía, 11 años. Llevamos todo este tiempo viendo la gloria de Dios y la manifestación del Señor en la iglesia y en la vida de cada uno de los creyentes en este lugar. Para mí es un privilegio, una honra poder estar en esta escuela bíblica y poder compartir con ustedes la enseñanza de la palabra de Dios. Y quiero en esta hora que leamos la primera carta del apóstol San Pablo, o mejor, vamos a leer la carta a los Colosenses en el capítulo número 2, versículo número 8. Allí la palabra del Señor dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a hacer la lectura hasta acá, luego continuaremos. Pero quiero en esta hora hablar de la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo, juntamente con los discípulos, se habían dedicado a predicar el Evangelio. Se habían dedicado a predicar la verdad. Para este tiempo ya la iglesia había avanzado de una manera extraordinaria. La iglesia había crecido en el conocimiento del Señor Jesucristo, en conocimiento de la palabra. Y la verdad sencillamente era predicada por todos lados. Sin embargo, cuando hablamos de verdad, hay una contraparte que es la mentira, que es el engaño. Y de igual manera se presentan aquellas situaciones donde hay quienes se levantan para tratar de impedir que la verdad sea expresada, sea predicada, sea enseñada. Entonces viene el engaño, y la verdad en aquel tiempo se enfrentó a una serie de enemigos que trataban de impedir que ella avanzara. Por eso, en la primera parte de este capítulo maravilloso, sencillamente el apóstol Pablo habla del engaño. Y habla diciendo algo interesante: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Que nadie los engañe. Y cuando dice nadie se refiere a cualquier tipo de persona o de situación. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, en el primer capítulo, el apóstol Pablo hace énfasis precisamente sobre la verdad del Evangelio también, pero diciendo lo siguiente: y si aún un ángel del cielo les predica otro evangelio distinto, diferente, que no es el evangelio de Cristo, sea anatema. En otras palabras, que nadie os engañe, ni seres humanos, ni espirituales, ni ángeles, nada. Dice, mirad que nadie os engañe. O sea que cuando usted y yo conocemos la verdad, tenemos la responsabilidad de velar por esa verdad. Tenemos la responsabilidad de cuidar que nadie nos venga a engañar. Pero ¿cuáles son las situaciones que Pablo menciona, que son esos elementos o herramientas del engaño para tratar de impedir que la verdad fluya o que la verdad avance?
Dice el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Por medio de filosofías. ¿Qué es una filosofía? Una filosofía sencillamente es un estilo de vida o una forma de vida. Encontramos que en la época del Señor Jesucristo, del apóstol Pablo y los demás discípulos, habían muchos filósofos que iban dando sus enseñanzas por toda parte. Ahí encontramos a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, en fin, toda esa galería de filósofos que usted y yo hemos oído mencionar y que nos han enseñado acerca de ellos. Estos filósofos sencillamente transmitían una serie de inquietudes, hablaban de una manera muy existencial, de dónde vengo, quién soy, para dónde voy, cuál es mi propósito en la vida, y sencillamente frente a estos interrogantes, ellos manifestaban sus creencias, sus pensamientos, que a veces parecían muy atractivos, muy bonitos, muy hermosos, pero que definitivamente no venían o provenían de la fuente que es la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, cuídense que nadie los engañe por medio de filosofías, por medio de enseñanzas, de personas que ven la vida de cierta forma, pero que esas enseñanzas o esos consejos o comentarios que dan no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por ejemplo, un pensamiento en este sentido sería que el amor sencillamente es la fuente de toda felicidad. No importa de quién estemos enamorados, lo importante es que seamos felices. Esa es una filosofía que más de una persona enseña y habla y predica en estos días. Pero sencillamente cuando un hombre que es casado y una mujer que es casada sencillamente dejan sus parejas para unirse porque supuestamente se aman, esa filosofía ya no me sirve porque se llama adulterio. O cuando un hombre se enamora de otro hombre y sencillamente se dice como se aman, pues no hay problema. Esa filosofía no me sirve porque es homosexualismo. También está el lesbianismo y tantas otras cosas que tendría que decir. Por eso el apóstol Pablo dice, mire, que nadie los engañe por medio de filosofías. Y de igual manera dice luego, de huecas sutilezas. De huecas sutilezas. ¿Sabe que la palabra sutil significa delgado, fino, imperceptible? Y está hablando que hay situaciones que entran de una manera sutil a nuestra vida. Hay corrientes de pensamientos, situaciones que entran en nuestra vida de una manera sutil. A veces ni las percibimos y están entrando. ¿Sí? Es tan delgado el hilo que separa a veces la verdad del engaño que muchas personas sin darse cuenta, o por imprudencia, sencillamente traspasan la línea o traspasan ese hilo fino que es imperceptible. Pero dice la palabra huecas sutilezas. Sencillamente son cosas huecas, vacías. Cosas que no tienen nada en su interior. En otras palabras, son cosas que al cristiano no le aportan nada beneficioso para su vida interior. Son cosas que no bendicen su vida, que no bendicen su carácter. Son cosas que no le ayudan. Y encontramos muchas huecas, sutilezas. Vemos a las personas ocupándose de cosas vanas, de cosas pasajeras, de cosas que no tienen un valor eterno, que no tienen un compromiso con Dios, cosas que definitivamente no ayudan al cristiano, no ayudan al creyente. Dice huecas, sutilezas. Y a veces uno encuentra a las personas diciendo, pero esto no tiene nada de malo. Pero esto no hace daño. Pero sencillamente son cosas que nos distraen, que nos apartan y que nos alejan de Dios. Huecas, sutilezas. Y el otro aspecto que menciona aquí el apóstol Pablo en este versículo es tradiciones de los hombres.
Dice tradiciones de los hombres, según las tradiciones de los hombres. Y las tradiciones de los hombres es aquello que muchas veces se trata de colocar como si fuera doctrina, como si fuera real, como si fuera verdadero, pero sencillamente son tradiciones de hombres. Son cosas que las personas se han inventado, costumbres que las personas se han inventado, aún dentro de la misma iglesia. La iglesia tradicional está basada en las tradiciones de los hombres. Más de lo que dice la palabra de Dios, lo que ellos crearon, lo que ellos inventaron. Tradiciones de los hombres. Y nosotros debemos cuidarnos mucho, porque nosotros nos guiamos es por la palabra de Dios. Nosotros estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, pero no estamos bajo la dirección de las tradiciones de los hombres. El Señor Jesucristo le llamó la atención a los religiosos de su tiempo, diciéndoles: ustedes invalidan el mandamiento de Dios con sus tradiciones. Porque para ellos eran más importantes las tradiciones, las costumbres, que las mismas personas. Y un enemigo de la verdad son las tradiciones. ¿Sí? Sencillamente cuando alguien dice que para ser salvo o para estar en verdadera comunión con el Señor, entonces es necesario hacer esto o hacer aquello. Algunos dicen, es necesario que no coma esto, es necesario que coma esto y viceversa. Es necesario que guarde este día, es necesario que guarde esta fiesta. Es necesario que haga esto o aquello o aquí allá. Tradiciones de los hombres. La verdad está en la palabra de Dios. Y las tradiciones de los hombres no están por encima de la palabra de Dios. Nosotros como ministros del Señor tenemos que cuidarnos de eso. De no estar enseñando a nuestra gente filosofías que no son de la palabra. De no estar enseñando a nuestra gente huecas sutilezas. Cosas que no sirven para nuestro ser interior, que no ayudan. Debemos cuidarnos de no estar enseñando tradiciones de hombres. Pero también hay una más. Dice rudimentos del mundo. Dice rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo son otro engaño contra la verdad de Dios. ¿Cuáles son esos rudimentos del mundo? La ciencia, el arte, la técnica, la profesión, la cultura. Todo lo que tiene que ver con el sistema del mundo. Todo lo que el mundo ofrece o aporta. Y a veces nosotros nos enfocamos en esos rudimentos del mundo. Y les prestamos atención a esos rudimentos del mundo. Y la verdad empieza a ser ocultada o disipada por esos rudimentos del mundo. La ciencia es uno de ellos. Porque la ciencia trata de explicar todo de una manera racional, trata de explicar todo con argumentos, con razones científicas. Pero la ciencia no entiende que lo de Dios es sobrenatural, que no tiene explicación científica, que no es racional. La tecnología. Hoy día nuestros jóvenes y la mayoría de seres, aún los adultos, estamos tan involucrados en la tecnología, en las redes sociales, en una cosa, en la otra. Y sencillamente todo esto va opacando la verdad. Nos dedicamos a situaciones, nos distraemos, nos involucramos por todo lo que los rudimentos del mundo está ofreciendo. Por eso el apóstol Pablo decía, no se conformen a este siglo. En otras palabras estaba diciendo, no se adapten al sistema del mundo.
Al contrario, que su entendimiento sea renovado para que ustedes comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo, mire, no se dejen arrastrar por el sistema del mundo, que sus pensamientos, sus mentes sean transformadas, para que ustedes se den cuenta que lo que Dios ofrece es bueno, agradable y perfecto, mientras que lo que el mundo ofrece es un engaño. El apóstol Pablo sencillamente advertía a la iglesia y decía, mire que nadie los engañe con filosofías, con huecas sutilezas, con tradiciones de hombres, con rudimentos del mundo. Todo eso es un engaño. Y concluye esa primera parte del versículo diciendo, y no según Cristo. En otras palabras, todo esto se opone a Cristo. Todo esto se opone a la enseñanza del Señor Jesucristo. Se opone de manera total. ¿Sí? La idea es que usted y yo no seamos engañados. La idea es que usted y yo, como hombres y mujeres de Dios que conocemos la verdad, que caminamos en la verdad, no permitamos que las diferentes filosofías que se enseñan o se hablan nos engañen. No caigamos en el vacío de lo sutil, de lo que se ve atractivo, que es suave, pero que no es la verdad, que hace daño. No caigamos en el engaño del fanatismo de las tradiciones de los hombres. No caigamos en el engaño de los rudimentos del mundo, de todo eso supuestamente hermoso, glamoroso y precioso que ofrece el mundo. Ahora, el apóstol Pablo enfoca qué es la verdad. La verdad es Cristo. Y entonces dice en el versículo 9, que ya lo leímos, vuelvo y lo leo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Él está diciendo frente a la filosofía, frente a las huecas sutilezas, frente a las tradiciones de los hombres, frente a los rudimentos del mundo, Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. En Jesucristo está la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios está en Cristo. Todo lo que es Dios está en Él, en el Señor. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de esto? Que Él habita en nuestros corazones. Jesucristo habita en nuestra vida, en nuestros corazones. O sea que en nuestro corazón habita aquel que tiene toda la plenitud de la deidad. En mi corazón habita aquel en el cual está todo lo que es Dios. El Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra, entonces en Él estáis completos. Nosotros en Cristo estamos completos. No necesitamos más nada. No necesitamos otro tipo de enseñanza. No necesitamos otro tipo de verdad, porque Jesucristo es la única verdad y en Él estamos completos. Si tenemos a Cristo no nos falta nada. En Él lo tenemos todo. Y en el futuro, lo que nos falte, lo que no tengamos, dice la palabra de una manera muy bonita, Filipenses 4:19, que el Señor suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Un padre de familia no puede suplirlo todo, porque no lo tiene todo, llega hasta cierto punto, límite, por muy millonario o rico que sea, un padre de familia no puede suplirlo todo. Pero hay uno que por ser el dueño de todo, lo puede suplir todo, y es el Señor Jesucristo.
En Él estamos completos. Usted y yo en Él estamos completos. Entonces no necesitamos recurrir a otras cosas, a otras situaciones distintas que no sean Jesucristo. Jesucristo es mi verdad. Jesucristo es la verdad. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es todo. Entonces nosotros no tenemos necesidad de andar investigando o buscando otras cosas, porque en Él lo tenemos todo. Y entonces sigue diciendo el pasaje hablando de Jesucristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad. Jesucristo está por encima de toda autoridad. Jesucristo está por encima de toda autoridad. Él quita reyes y pone reyes. Él es el Dios Todopoderoso. Y Él es el que habita en nuestros corazones. Por lo tanto, la verdad del Evangelio no puede ser cambiada o trastornada por otras cosas que no sean Cristo. Porque Cristo es el único. Él es todo para nosotros. Pero de igual manera, la palabra sigue hablando y sigue diciendo, hablando del Señor Jesucristo, dice que sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y luego dice, y a vosotros estando muertos en delitos, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para ir terminando esta primera parte, Él nos dio vida. Usted y yo estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros pecados. Pero dice la palabra que Él nos dio vida. Y nos perdonó todos los pecados. Todos. Jesucristo en la cruz murió por usted y por mí. Jesucristo en la cruz tomó su lugar, tomó mi lugar. Y perdonó todos nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Y anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Había un acta bien larga que decía ladrón, adúltero, homosexual, homicida, en fin, borracho. Un acta larga que el enemigo sencillamente se jactaba mostrando para que se entendiera que estábamos condenados. Pero cuando Cristo murió en la cruz, anuló esa acta de decretos que nos era contraria. La eliminó, la rompió y nos dio libertad. Y dice la palabra que de esa manera Jesucristo triunfó sobre los principados, sobre las potestades, sobre Satanás, sobre los demonios, y los avergonzó públicamente, porque triunfó sobre ellos en la cruz. Esa es la verdad del Evangelio, que sencillamente nosotros no podemos permitir que sea cambiada o trastornada. Quiero terminar esta primera parte diciéndote que Cristo te salvó, te redimió. Por lo tanto, no te puedes dejar engañar, ni por filosofías, ni por huecas sutilezas, ni por tradiciones de hombres, ni por los rudimentos del mundo. Sencillamente, tenemos que entender que todo lo que nos era contrario, Él lo anuló en la cruz.
Y me encanta para terminar diciendo lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, no erréis, 1 Corintios capítulo 6, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones pueden entrar en el reino de los cielos. Y luego dice, pero esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, santificados por la sangre de Cristo y por el Espíritu de Dios. El Señor me le bendiga. Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir la palabra. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Los bendigo, Señor. Y pido que tu palabra los llene, los alcance, los bendiga, Señor. Y les dé la victoria en tu nombre, Señor Jesucristo. Señor amado, muchísimas gracias te doy. Bueno, habrá una próxima enseñanza para continuar este pasaje. Por ahora terminamos, pero luego nos estaremos viendo una vez más para continuar con esta maravillosa enseñanza. El Señor me lo bendiga y disfrute mucho de este día y de la bendición del aniversario y la palabra que el Señor tiene para usted en este tiempo y en esta hora.